claridad. Porque una vez que tomamos conciencia de nuestros errores, de lo que es correcto y de lo que debemos hacer, no cambiar se convierte A ver, luego de que mi contenido actualmente se vuelva literalmente Red Dead Redemption y canciones del momento, un creador de contenido que es muy bueno en lo que es el tema diálogos, películas, etcétera, que se expresa de una forma muy bien, Farid, obviamente. Ha habido siempre el meme de que saque digamos, el relato y la reflexión, el review de quién es Arthur Morgan, y ahora lo ha hecho. El meme se volvió canon de golpe. Así que pues nada, una hora de vídeo. Así que yo estoy totalmente preparado, tengo muchas ganas. Porque también estaba esperando este video, así que pues nada, una hora pa'lante. 99, la era de los forajidos está llegando a su fin. Estados Unidos se está transformando en una tierra de leyes y hasta el oeste ha sido en su mayoría domesticado. Solo unas pocas bandas, como la pandilla de Dutch, siguen activas, pero son perseguidas y eliminadas. Las ciudades y pueblos están conectados por transporte y comunicación, mientras corporaciones como la de Leviticus Cornwall controlan las tierras y riquezas, contratando agencias despiadadas como los Pinkerton para proteger sus intereses. La pandilla de Dutch intentó un robo en Blackwater que terminó en desastre. Los Pinkerton los emboscaron. Ahora la pandilla huye al norte, refugiándose en las montañas, salvándose gracias a una tormenta. Sin recursos y con miembros desaparecidos o muertos, llegan al pueblo minero abandonado de Coulter, donde encuentran refugio, pero carecen de suministros. John Marston y Micah se encargan de buscar comida. Dodge Vanderlyn lidera la pandilla de 24 miembros, con Hosea como su consejero y mano derecha, y Arthur Morgan su ejecutor principal y nuestro protagonista. Antes de continuar con la historia, es importante recapitular la vida de Arthur, la cual está llena de tragedias, y mirar hacia su pasado es clave para comprenderlo mejor, así como la relación que tiene con Dodge y la pandilla. Arthur nació en 1863, hijo de Lyle y Beatrice Morgan. Su madre murió cuando él era muy pequeño y aunque no la recuerda mucho, conserva su foto junto a su tienda con flores, ya que ella le enseñó que traen buena suerte. Su padre Lyle era un conocido forajido y se insinúa que maltrataba a Arthur. En 1874, cuando Arthur tenía Coño, se la ha buscado muy bien, lo de los clips y toda la paranoia para poder hacer el resumen. 11 años, Lyle fue arrestado por robo y poco después Arthur presenció su muerte, algo que más tarde diría no pudo haber pasado lo suficientemente pronto. A pesar de esto, conserva un retrato de su padre y su sombrero. Los objetos de sus padres que Arthur aún conserva de adulto reflejan cuánto valora la familia. Quedar huérfano dejó en él un vacío emocional profundo y una fuerte necesidad de pertenencia y conexión. Tras pasar 3 años sobreviviendo en las calles, encontró lo que buscaba. Dodge y Hosea lo acogieron, convirtiéndose en figuras paternas para él. No obstante, Arthur admite en su diario que en muchos aspectos siente un cariño más profundo por Hosea. Lo percibe como alguien amable, justo y sobre todo genuinamente humano. Poco después, Dodge rescató a John Marston, un huérfano de 12 años, y John se convirtió en un hermano para Arthur. Ambos se convirtieron en los hijos favoritos de Dodge y por primera vez Arthur sintió que había encontrado una familia a la que realmente pertenecía. Es curioso observar cómo Dodge recluta a las personas. Da la impresión de que tiene todo fríamente calculado. Cuando alguien está atravesando una crisis o se encuentra emocionalmente vulnerable, su necesidad de apoyo, estabilidad y pertenencia se dispara. En ese estado, la mente busca desesperadamente algo que alivie la angustia. Si en ese momento aparece alguien que ofrece protección, guía o un propósito, es muy probable que la persona vulnerable idealice a esa figura o grupo y desarrolle un fuerte apego emocional hacia ellos. Dodge comprende esto a la perfección y, casi como un líder de culto, identifica y recluta a personas desesperadas que buscan un propósito y un lugar donde sentirse seguras. Así es como construye una banda que lo sigue y lo obedece sin cuestionarlo. La pérdida de sus padres dejó a Arthur solo. Es que claro, si lo dices así, se entiende mucho porque Dodge al final se vuelve el cabrón que es. Es que cuando lo dices así... y muy vulnerable. Cuando encontró una nueva familia en la pandilla con Dodge y Hosea, se aferró a ellos y adoptó sus ideales y enseñanzas. Dodge hablaba constantemente de valores como la lealtad y la responsabilidad hacia la pandilla, y estas ideas se volvieron fundamentales para Arthur, al punto de que estaba dispuesto a morir por ellas. En un momento, Arthur incluso declara que la banda es lo único real en su vida y que mataría y moriría por ella.
Pero las tragedias de Arthur no terminaron ahí. Años después, Arthur conoció a Mary, de quien se enamoró profundamente y se comprometió. Sin embargo, el padre de Mary no aprobaba la vida criminal Team Maribeth, y nadie me va a sacar de ese barco. de Arthur, lo que provocó su ruptura. Mary le pidió que dejara esa vida para escapar juntos, pero Arthur, por lealtad a la pandilla y a Dodge, se negó. Mary terminó casándose con otro hombre, quien falleció antes de los eventos del juego. Más tarde, Arthur tuvo intimidad con Elisa, con quien tuvo un hijo llamado Isaac. Aunque Arthur no podía prometer mucho debido a su estilo de vida, se comprometió a hacer lo correcto por ellos. Cada pocos meses los visitaba, les daba dinero y regalos y pasaba unos días a su lado. Sin embargo, un día, al llegar a su casa, encontró 2 cruces afuera. Su familia había sido eliminada por ladrones por apenas $10. Este hecho marcó profundamente a Arthur. Cada pérdida revive las anteriores. La muerte de sus padres, el fin de su relación con Mary y ahora la pérdida de su hijo. El dolor es tan intenso que decidió enterrar los recuerdos y sumergirse aún más en la vida criminal. Tras 20 años en la pandilla, Arthur se convirtió en el hombre más confiable para Dodge, su mano derecha para cualquier tarea que requiriera intimidación o fuerza bruta. Es un luchador formidable, un pistolero imparable y, por encima de todo, leal. Pero ahora Arthur está a punto de enfrentarse a un proceso que lo llevará a cuestionar todo lo que siempre creyó sobre Dodge, sobre la pandilla y especialmente sobre sí mismo. De vuelta al presente, Dodge y Arthur cabalgan para revisar la búsqueda de suministros y encuentran a Micah, una de las incorporaciones recientes, quien salvó la vida de Dodge en un bar. Dodge y Micah fueron quienes planearon el fallido robo en el bote de Blackwater. Dodge parece estar muy impresionado con Micah, quien es bastante impulsivo, argumentativo y engreído. Una zorra, eso es lo que es. Hosea y Arthur desconfían de él. Micah les informa sobre una pequeña granja que podría tener suministros, pero descubren que está ocupada por miembros de los O'Driscoll, una pandilla rival con la que tienen una gran enemistad. Tras un tiroteo en una cabaña, interrogan al último sobreviviente, quien revela que Colm O'Driscoll, líder y némesis de Dodge, está escondido cerca con su pandilla y planea robar un tren. Mientras registran la cabaña, encuentran a Sadie Adler. Los O'Driscoll habían invadido su hogar, eliminaron a su esposo y la tomaron como rehén. Dodge decide integrar a la pandilla. Este grupo trabaja unido para sobrevivir, cada uno con habilidades clave. Susan Grimshaw mantiene el campamento en orden, Pearson se encarga de la comida y Karen, Mary Beth y Tilly usan sus talentos como ladronas y recolectan información. Strauss lleva las cuentas y maneja los préstamos. Uncle y el reverendo Swanson son útiles a su manera, aunque más preocupados por sus vicios. Bill, Javier, Charles y Lenny aportan fuerza y habilidades con las armas. Mientras tanto, John Marston, hermano adoptivo de Arthur, está perdido en la tormenta, temido muerto. John es otro de los personajes principales y su historia también es importante para analizar a Arthur. Después de ser acogido por Dodge y crecer en la banda, en 1894 John se enamoró de Abigail, una prostituta que se unió al grupo. Juntos tuvieron un hijo, Jack. Sin embargo, John dudaba de que Jack fuera realmente su hijo, lo que lo llevó a no asumir su rol como padre y abandonar la pandilla durante un año. Este abandono tuvo un fuerte impacto en Arthur. Si consideramos el historial de pérdidas familiares de Arthur, podemos entender por qué. Para él, lo que hizo John fue una traición. No solo dejó atrás a la familia postiza que Arthur veía como sagrada, sino que también abandonó a su propia familia. Esto probablemente tocó una fibra sensible en Arthur. Por un lado, pudo identificarse con el pequeño Jack y revivir el dolor que sintió al perder a sus padres siendo niño. Por otro lado, también pudo recordarle la pérdida de su propia familia más adelante en la vida, alimentando su resentimiento hacia John. Arthur no podía entender cómo alguien podía despreciar algo tan valioso como una familia, algo que él había perdido y valoraba profundamente. Cuando John regresó, la mayoría de los miembros de la pandilla lo recibieron bien, pero Arthur seguía sintiéndose traicionado y le tomó mucho tiempo poder perdonarlo. En el presente, Arthur y Javier van a buscar a John. En el camino, Arthur descubre que Dodge eliminó a una chica sin motivo durante el golpe de Blackwater y afirma que ese no es Dodge. Encuentran a John herido y acosado En ese momento. por animales salvajes, pero logran regresar a salvo a Colter. Dodge reúne a la pandilla para explorar un campamento cercano de los O'Driscoll, diciendo que buscan suministros, aunque Arthur y Hosea sospechan que busca venganza. Dodge y Colm habían sido aliados, pero se volvieron enemigos cuando Dodge eliminó al hermano de Colm y Colm a Annabelle, la mujer que Dodge amaba. Arthur le recuerda que siempre ha dicho que la venganza es un lujo que no se pueden permitir, pero Dodge insiste en que esto no es solo venganza. Dice que quiere información
información sobre el asalto al tren que están planeando los O'Driscoll. La pandilla de Dodge ataca el campamento, pero Colm ha escapado. Acaban con los O'Driscoll del lugar, se llevan dinamita y planes para asaltar el tren de Cornwall. Además, toman a Kieran Duffy como rehén, esperando que pueda serles de utilidad. Dodge no pierde el tiempo y asaltan el tren, logrando robar bonos. Sin embargo, tras los problemas causados en Blackwater y este nuevo golpe, la pandilla se gana más enemigos en la corporación de Cornwall. Con el deshielo, la pandilla se traslada a las llanuras. Dodge envía a Lenny y Micah a explorar y finalmente llegan a Horseshoe Overlook, cerca del pueblo de Valentine. El campamento, con Dodge en el centro junto a su novia frecuentemente ignorada, Molly O'Shea, se convierte en un hogar. Mientras tanto, Kieran permanece prisionero hasta que decidan su destino. Dodge recuerda que necesitan dinero y cada miembro de la pandilla aporta de alguna manera. Strauss organiza un negocio de préstamos y Arthur se encarga de cobrar las deudas. Hosea vende carretas robadas y Charles contribuye cazando. Además, las mujeres aportan pistas. Mary Beth sobre un robo a un tren y Karen sobre un golpe a un banco. El esfuerzo les pasa factura y la pandilla decide descansar en Valentine. En una taberna, Bill inicia una pelea que se descontrola. Tommy, el bravucón local, interviene y pelea con Javier, quien no logra hacerle frente. Bill pide a Arthur que ayude a Javier. Arthur se enfrenta a Tommy, pero este lo domina y lo lanza por la ventana antes de seguir la pelea afuera. Tras un combate intenso, Arthur toma la delantera y casi elimina a Tommy a golpes. Antes de que las cosas empeoren, un granjero y recaudador de caridad llamado Thomas Downs interviene y detiene la pelea. Luego, Arthur va a casar con Hosea, quien recuerda a su esposa Bessie, fallecida años atrás. Arthur le pregunta si le extraña, y Hosea responde que todos los días. También le pregunta si alguna vez pensaron en dejar la vida delictiva, y Hosea admite que lo consideraron, pero no duró. Luego, Hosea le pregunta si está pensando en salirse, a lo que Arthur niega rotundamente. Hosea comenta que si los planes de Dodge funcionan y consiguen suficiente dinero, quizás puedan empezar de nuevo en otro lugar. Esta conversación me parece muy significativa porque nos da pistas de lo que Arthur siente en este punto de la historia. Con Cornwall y el gobierno cada vez más cerca y Dodge actuando de formas cada vez más contradictorias, Arthur empieza a cuestionarse si esta vida criminal realmente tiene sentido. Creo que este momento de crisis lo lleva a pensar en Mary y en la vida. Este momento en el que hace el duelo de los Pinkerton. Por lo de los $5,000 es clave. Vida que dejó atrás para seguir con la pandilla y su camino como forajido. Por eso, cuando Hosea recordó a su esposa Bessie y mencionó que la extrañaba todos los días, Arthur le preguntó si alguna vez pensó en dejar esta vida. En realidad, aunque no se atreva a admitirlo, Arthur está pensando en Mary y proyectando sus propias dudas y arrepentimientos sobre lo que pudo o podría ser una vida diferente. Más tarde, Dodge interroga a Kieran, quien revela que Colm O'Driscoll se esconde en la cabaña Six Point. Kieran los guía hasta ahí. Eliminan a varios miembros de los O'Driscoll, pero Colm no está. Durante el enfrentamiento, Kieran salva a Arthur, lo que le gana el derecho de quedarse en la pandilla como un hombre libre. Arthur tiene deudas que cobrar. En el fondo, este trabajo le resulta repugnante y vergonzoso. Arthur sabe que muchas veces estas deudas no se recuperan de personas acaudaladas, sino de aquellos que ya están en la pobreza extrema, como Thomas Downs, un hombre enfermo, desesperado y sin dinero. Arthur lo enfrenta en su rancho y al no recibir el dinero lo golpea brutalmente. Durante la paliza, Thomas tose sangre que entra en contacto con el ojo de Arthur. Thomas cae al suelo mientras su esposa Edith corre hacia él. Su hijo Archie mira a Arthur como si fuera el diablo y quizás para él lo es. Edith le suplica a Arthur explicándole que Thomas está gravemente enfermo y pidiéndole más tiempo. Pero Arthur, indiferente, insiste en que no son caridad y exige que consigan el dinero antes de retirarse. Por dentro, Arthur se siente asqueado por el incidente y por su propio papel en ello. Reflexiona que tal vez estuvo mal. Tiempo después, Thomas muere, dejando a Edith y Archie completamente desamparados. Cobrar deudas es algo que repugna a Arthur. Entonces, ¿por qué realiza actos que lo conflictúan tanto moralmente? Una de las razones, sin duda, es su fuerte sentido de responsabilidad hacia el campamento. Para Arthur, la pandilla no es simplemente un grupo de forajidos, es su familia. Dentro del campamento hay 24 personas que dependen de las contribuciones de todos para salir adelante, incluidas mujeres y niños que no tienen forma de valerse por sí mismos. Arthur siente que tiene que cumplir con su parte, aunque eso signifique cruzar líneas que le resultan desagradables. En su mente, la supervivencia de los suyos justifica las acciones que realiza. Sin
Sin embargo, no creo que todo en sus justificaciones se reduzca únicamente a su responsabilidad con la pandilla. Cuando Arthur es confrontado por sus acciones, suele justificarse culpando al mundo. Dice cosas como: este país está desatado, no es mi culpa que el mundo sea así. Y este tipo de respuestas revelan mucho. Si recordamos su historia, resulta fácil entender por qué Arthur podría pensar de esa manera. Su vida estuvo marcada por tragedias desde una edad muy temprana, y esto probablemente lo llevó a creer que el mundo es inherentemente cruel. Esta creencia puede ser una manera de protegerse del dolor, una manera de despersonalizar el sufrimiento. Si el mundo es duro con todos, entonces las tragedias que vivió no se sienten como algo personal, sino inevitables. Este pensamiento también podría servirle a Arthur para justificar sus acciones. Si el mundo ya es despiadado por naturaleza, entonces lo que él hace, por más terrible que sea, no es una excepción, sino parte de cómo funciona todo. Desde esa perspectiva, Arthur se percibe a sí mismo como una pieza más de un sistema mucho más grande y cruel. Aunque sabe, en el fondo, que muchas de sus acciones son moralmente cuestionables, se convence de que esas personas habrían sufrido de todas formas, ya sea por su mano o por la de alguien más. Lenny regresa al campamento, afectado. Él y Micah habían desaparecido tras ser enviados a hacer reconocimiento. Micah fue arrestado en Strawberry por asesinato luego de eliminar a un hombre en un altercado mientras estaba borracho. Arthur no soporta a Micah y no quiere ayudarlo, pero Dodge insiste en que, pese a su arrogancia, es un buen hombre. A regañadientes, Arthur acepta y logra liberarlo. Al rescatarlo, le dice que tiene suerte de que Dodge lo respalde, a lo que Micah responde que ahora son familia. Ser hijos de Dodge los hace hermanos. Luego aparece Josiah, un estafador y miembro ocasional de la pandilla, con noticias sobre Sean Maguire, quien fue capturado por cazarrecompensas después del fallido golpe en Blackwater. Con la información sobre Sean, la pandilla organiza su rescate mientras lo trasladan. Logran infiltrarse y liberarlo. Es una pequeña victoria para la pandilla, aunque todavía tienen mucho por hacer. Por otro lado, John Marston casi se ha recuperado por completo y ha vuelto al trabajo. Sin embargo, en el campamento, su familia a menudo ha sido descuidada. Mientras tanto, el joven Jack encuentra figuras paternas entre los miembros del campamento, como Arthur, quien incluso lo lleva a pescar. Arthur piensa que Jack es un buen chico, un soñador, un niño con una madre que lo ama. Se pregunta si Jack logrará encontrar lo que buscan, paz y verdad, lejos de toda esta locura y mentiras. Al haber robado activos, trenes y saboteado los negocios de Cornwall, la pandilla se ha convertido en un gran objetivo. Mientras Arthur y Jack recogen sus cosas, los agentes Milton y Ross de los Pinkerton aparecen. Milton le dice a Arthur que es un hombre buscado, con una recompensa de $5,000 por su cabeza, pero que en realidad quieren a Dodge. Si lo entrega, promete que Arthur no tendrá problemas. Leal, Arthur se niega y regresa con Dodge. Cuando Arthur pregunta qué harán, Dodge dice que nada, solo mantener la calma. Dodge no parece estar muy preocupado, pero Arthur empieza a cuestionar la sabiduría detrás de su indiferencia. Por el momento están a salvo. Arthur se reúne con John para un trabajo: robar ovejas y venderlas en Valentine. Arthur reflexiona que esta vida pronto llegará a su fin. Hasta este punto es evidente cómo las dudas de Arthur sobre su vida criminal han crecido, especialmente al notar cómo Dodge sigue actuando de formas muy diferentes a las que predicó durante toda su vida. Durante años, Dodge construyó la identidad del grupo basándose en un código ético que supuestamente los hacía distintos de los criminales comunes. Hablaba de ideales de libertad, de proteger a la pandilla y de resistir al control del gobierno y los grandes poderes. Desde sus primeros días en la pandilla, Arthur creyó en esos ideales. En su primer gran atraco, en 1887, Dodge y Josiah y Arthur no solo robaron oro de un banco, sino que lo repartieron entre las personas más necesitadas de la ciudad: tugurios, orfanatos y chabolas. Ese acto fue una declaración de principios. No eran simples ladrones, eran diferentes. Robaban a quienes podían permitírselo y ayudaban a los pobres, respetando ciertos límites éticos. Mujeres y niños eran intocables, la violencia era un último recurso y la venganza estaba fuera de discusión. Esta filosofía le dio a la pandilla un propósito, algo que iba más allá de la mera supervivencia. Pero la situación actual, más los actos recientes de Dodge, parecen sugerir que todo esto no era más que una fachada. Durante el golpe de Blackwater, Dodge eliminó a una chica sin motivo aparente, algo que dejó a Arthur perplejo. No fue un acto necesario ni estratégico, fue una muestra de impulsividad y brutalidad que chocó con todo lo que Dodge les había enseñado. Desde entonces, las decisiones de Dodge parecen estar guiadas más por la venganza y su propio ego que por el bienestar de la pandilla. Y este
incongruencia golpea directamente la identidad de Arthur y posiblemente la de otros miembros del grupo. Arthur había justificado su vida de crimen basándose en los ideales y enseñanzas de Dutch. Todo lo que había hecho, los robos, la violencia, el sufrimiento que había causado, tenía sentido porque creía que servía a un propósito mayor. Pero si estos ideales no eran más que palabras vacías y Dutch no es el hombre que Arthur pensaba que era, entonces, ¿qué sentido tiene esta vida de criminal? Si los ideales que la sostenían son solo una fachada, ¿qué queda? Peor aún, ¿significa esto que Arthur no ha sido más que un hombre malo, sin propósito ni verdadera justificación para sus actos? De hecho, Arthur en algún punto escribe en su diario: mi código entero, el que me guió en la vida y por el cual maté, ¿era verdadero o existía una verdad más grande que yo era demasiado tonto para ver? Tras llevar las ovejas robadas a Valentine, se Qué bien se la ha estudiado el puto Farid, amigo. encuentran con Dutch y Stross en la taberna. Cuando John y Stross salen, Cornwall irrumpe afuera exigiendo al resto que salgan. Cornwall se presenta y acusa a la pandilla de seguir robándole. Advierte que no es alguien con quien jugar y ordena a sus hombres encargarse de ellos antes de marcharse. Arthur logra liberar a sus amigos y la pandilla se abre paso a tiros para escapar de Valentine. Saben que no pueden quedarse y deciden huir. Acampan junto a un lago y Charles y Arthur ayudan a una familia de alemanes que casi se matan accidentalmente. Arthur reflexiona que Charles es un hombre mejor que él. No necesita pensar para hacer el bien. Le sale de manera natural, como si fuera lo correcto. La pandilla se dirige a Clements Point, cerca de Rhodes, donde llegan a una región dividida por dos familias en guerra, los Grey y los Braithwaite. Dutch ve una oportunidad y divide al grupo. Arthur investigará a los Grey, mientras Hosea hará lo propio con los Braithwaite. Los Grey, dueños de plantaciones de tabaco, controlan la mitad de los negocios en Rhodes. Lee Gray es el sheriff del pueblo. Los Braithwaite, antiguos esclavistas y cultivadores de algodón, ahora producen licor ilegal desde la guerra civil. Ambas familias llevan años enfrentadas. Dutch le explica a Arthur su plan: ganarse la confianza de ambas familias, robarles y escapar antes de que descubran la verdad. Mientras tanto, Sadie Adler, saliendo de su duelo, se siente atrapada en las tareas menores del campamento. En el rancho, Adler era autosuficiente y compartía todo con su esposo, incluso la casa. Ahora, desesperada, quiere involucrarse en trabajos más duros. Arthur decide llevarla con él a Rhodes, donde enfrentan un ataque de una pandilla local, pero logran defenderse. Sadie, movida por el odio y la venganza contra los O'Driscoll, lucha con una furia y un deseo de sangre que asustan. Demuestra que puede luchar tan bien como cualquiera de los hombres de la pandilla. Arthur vuelve a la casa de Edith Downs, ahora viuda, para cobrar la deuda de Thomas. Ella le dice que ya casi ha pagado todo lo que debía. Arthur le responde que su esposo conocía las reglas cuando tomó el dinero y que lamenta cómo terminaron las cosas, pero insiste en que Thomas tenía una elección y se justifica diciendo que no es su culpa que el mundo sea así. Edith le contesta que su esposo no tenía elección, que Thomas era un buen hombre que ayudaba a los demás y que Arthur lo eliminó. Le dice que no se engañe, que quien realmente tenía una elección era Arthur. Finalmente, Edith le entrega el dinero. Para mí, esta conversación es muy importante para el desarrollo de Arthur. Durante años ha creído que su vida está fuera de su control y que no tiene otra opción que seguir el camino marcado por Dutch. Dutch le inculcó una visión del mundo donde la lealtad absoluta era lo más importante. Dutch demoniza a cualquiera que lo contradiga o que cuestione su autoridad. La deslealtad, real o percibida, se castiga de manera inmediata, lo que deja poco espacio para que los miembros de la pandilla puedan pensar o actuar por su cuenta. En este ambiente, Arthur llegó a convencerse de que no había vida fuera de la pandilla, que no podría sobrevivir solo y que lo único que podía hacer era seguir las órdenes que le daban, incluso cuando éstas le desagradaran. Pero lo que le dijo la señora Downs lo enfrenta con la verdad incómoda de que siempre ha tenido elección. Nadie lo forzó a obedecer a Dutch, nadie lo obligó a intimidar, robar o lastimar a otros. Las palabras de la señora Downs plantan una semilla en él que germinará después. Si siempre ha tenido elección, entonces el futuro también puede ser distinto, uno donde podría empezar a tomar decisiones verdaderamente suyas. El plan de Dutch para con las familias Grey y Braithwaite se pone en marcha. La pandilla ayuda a los Grey a confiscar licor ilegal de los Braithwaite, se lo venden de vuelta y luego lo reparten en la taberna de Rhodes para perjudicar sus ganancias. También roban caballos de los Braithwaite y queman los cultivos de tabaco de los Grey, manipulando a ambos bandos mientras siembran caos. Todo esto con la esperanza de conseguir información sobre un supuesto oro confederado escondido entre ambas familias. Aunque lejos de Valentine, los Pinkerton siguen siendo una amenaza. La pandilla descubre que los O'Driscoll buscan negociar un tratado de paz. Dutch, a pesar de su odio por Colm, acepta asistir, aunque sospechan de una trampa. Arthur toma posición con su rifle, pero las sospechas son ciertas. Dutch y Micah escapan ilesos, pero Arthur es capturado.
lado. Los O'Driscoll planean usar a Arthur para traer a Dodge y entregarlo a los Pinkerton a cambio de libertad. Sin embargo, Arthur logra escapar, frustrando sus planes. En Rhodes, los Grey y los Braithwaite descubren los planes de la pandilla y deciden acabar con ellos. Los Grey organizan una reunión para emboscar a Arthur, Sean, Bill y Micah. Y cuando llegan, Sean es asesinado de inmediato. Aunque los Grey subestiman el poder de la pandilla. Anécdota random. Yo dejé de jugar 4 veces el Red Dead Redemption. Perdón, 3 veces. Y a la cuarta es donde lo terminé. Y justo en la cuarta es donde más lejos llegué. En plan, lo dejé. Y luego lo volví a retomar. Desde donde me quedé. Y la primera misión que jugué... Uy, mierda, no. Mierda. La primera misión que jugué después de retomarlo fue esta, la de Sean, en la que muere. Literalmente, fue la primera misión que pillé. Y los Braithwaite descubren los planes de la pandilla y deciden acabar con ellos. Los Grey organizan una reunión para emboscar a Arthur, Sean, Bill y Micah. Y cuando llegan, Sean es asesinado de inmediato. Aunque los Grey subestiman el poder de la pandilla y son eliminados rápidamente. Para Arthur, Sean era como un hermano menor algo molesto. Recuerda los buenos momentos que compartieron cabalgando juntos. Están haciendo un desastre de todo esto. Mientras tanto, Catherine Braithwaite, al enterarse del robo de sus caballos, captura al pequeño Jack como represalia. El legendario oro que divide a estas familias parece ser solo un mito, según concluye la pandilla. Decididos, los miembros de la pandilla arrasan con los Braithwaite y descubren que Jack fue entregado a Angelo Bronte en Saint Denis. Sin embargo, antes de ir por él, los Pinkerton dan con Dodge en lo que creían un campamento seguro. El agente Milton pone a prueba la lealtad de la pandilla al proponer llevarse a Dodge y dejar libres al resto. Sin embargo, la pandilla saca sus armas y los Pinkerton se retiran con las manos vacías. Ahora que los Pinkerton los han localizado, es hora de mudarse nuevamente. Shady Belle se convierte en su nuevo refugio. Molly intenta hablar con Dodge, pero él la ignora, diciendo que tiene cosas mucho más importantes en que pensar. Dodge y Arthur cabalgan hacia Saint Denis. Dodge admite que durante mucho tiempo creyó que encontrarían un paraíso en algún lugar del oeste, pero ya no está seguro. Ahora planea llevar a la pandilla al extranjero, aunque no todavía. Antes de cualquier decisión, necesitan dinero. Su objetivo en esta ciudad progresista es conseguir fondos y rescatar a Jack, el hijo de John, quien está en manos de Angelo Bronte, un gángster que controla la ciudad, incluyendo la ley y al alcalde. Siguen el rastro de Angelo hasta su mansión. Este les ofrece recuperar a Jack si realizan un trabajo sencillo para él. La pandilla cumple con el encargo y Jack regresa sano y salvo. Arthur visita una iglesia y conoce a la hermana Calderón, quien enseña a leer a unos niños. La conversación se interrumpe cuando uno de los chicos le roba su crucifijo. Arthur lo persigue para recuperarlo, pero la hermana le pide que no lo lastime. Tras recuperar el crucifijo, Arthur se cruza con Edith Downs, viuda de Thomas, el hombre enfermo que golpeó por no pagar una deuda. Edith, ahora en Saint Denis, trabajando como prosti para mantener a su hijo, lo enfrenta llena de vergüenza y odio, acusándolo de acosarla ante un oficial. Arthur, sin opciones, se retira en silencio. Luego devuelve el crucifijo a la hermana, quien la agradece profundamente. Le explica que era un recuerdo de su madre y lo llama el hombre más maravilloso. El contraste entre las acciones de Arthur nos permite apreciar su conflicto interno. Por un lado, lo vemos intimidando a personas como Thomas Downs, cobrando deudas a los más pobres y desesperados, actos que le causan repulsión, pero que de alguna manera siente que son parte de su deber dentro de la pandilla. Pero luego también descubrimos a un Arthur completamente diferente. Lo vimos ayudar a una familia de alemanes que estuvo a punto de morir, y también lo vimos recuperar el crucifijo de la hermana Calderón. Dos actos completamente desinteresados. Estos momentos nos muestran que dentro de Arthur hay una lucha constante entre un lado frío y brutal y un lado bondadoso. Este conflicto interno es lo que lo hace tan interesante. Por un lado, cumple con las expectativas que la pandilla tiene de él, actuando como el hombre fuerte y despiadado que Dodge necesita, pero por otro lado, no puede evitar mostrar compasión y humanidad cuando se encuentra con personas que necesitan su ayuda. Más adelante, Arthur recibe una carta de Mary Linton, su antigua novia, que está hospedada en un hotel en Saint Denis. Arthur decide visitarla. Ambos se alegran de reencontrarse. Mary le pregunta si ya es demasiado tarde para ellos. Arthur le confiesa que no quiere nada más que huir con ella, pero primero debe cuidar de la banda. Una vez que sean libres y tenga dinero, podrán irse juntos. Mary promete escribirle. Saint Denis está bajo el control de Angelo Bronte, quien domina la ley y el gobierno y busca manipular a la pandilla de Dodge para sus propios fines. Los invita a un baile de la alta sociedad organizado por el alcalde para iniciar su plan. En el evento están figuras clave que amenazan el estilo de vida de la pandilla, como Howard Crowley, representante del
ejército que impulsa la expansión económica tanto en Estados Unidos como en islas como Guarma, y Alberto, un cubano al mando en Guarma que respalda el imperio azucarero de Cornwall Simón Bolívar. mientras oprime a su gente. También asiste la tribu Wapiti pidiendo al gobierno que respete su tratado y no permita que Cornwall extraiga petróleo en sus tierras. Sin embargo, por ahora, la agenda de los invitados no es la prioridad de la pandilla, que sale con información clave para futuros golpes. Un casino, una estación de tranvías y su mayor objetivo, un barco. Tienen un nuevo plan en marcha, pero los Pinkerton no son los únicos que buscan acabar con Dodge. Los O'Driscoll atacan el campamento, obligando a la pandilla a retroceder hasta la casa. Sadie queda atrapada afuera y cuando Arthur intenta ayudarla, es testigo de la rabia y odio que Sadie ha acumulado contra los O'Driscoll desde que mataron a su esposo. Sadie ya se veía a sí misma como una forajida capaz y desde ese momento la pandilla también lo reconoce. Logran vencer, pero pierden a otro miembro, Kieran Duffy. Más tarde, Sadie y Dodge presenciarían la ejecución de Colm O'Driscoll, pero esto no calma su ira. Dodge advierte que si los O'Driscoll encontraron el campamento, los Pinkerton no están lejos. Dice que necesitan suficiente dinero para un barco que los lleve a Australia o Tahití y menciona haber encontrado un capitán dispuesto a hacerlo. Realizan el golpe en el casino y logran un buen botín, pero no es suficiente. Luego, Bronte, fingiendo ser su aliado, le sugiere robar una estación de tren, pero resulta ser una trampa. La ley de Saint-Denis los estaba esperando. Huyen en un tranvía que termina chocando, dejando a Dodge con una fuerte conmoción. Aunque Dodge insiste en que está bien, Arthur nota un cambio en él. Dodge se siente humillado por cómo Angelo lo manipuló. Decide que es hora de enfrentarlo. Hosea y Arthur cuestionan si esto es solo por venganza, pero Dodge insiste en que Angelo es lo único que les impide conseguir el dinero del banco que necesitan para escapar. Hosea no está de acuerdo y cree que siempre hay una forma más sencilla. Dodge insiste en que no hay otra opción. Hosea le advierte que los está condenando a todos. La pandilla asalta la mansión de Angelo, elimina a sus hombres y Dodge lo elimina brutalmente, arrojándolo a los caimanes y justificándose con un era él o nosotros. Aunque siempre decía que solo eliminaba a quienes lo merecían, esta vez actúa como un mafioso. Arthur, impactado, se da cuenta de que no son simples errores de Dodge, sino un cambio profundo en su mentor, que los está llevando a la ruina. Arthur ha comenzado a tener episodios de tos. El golpe al banco planeado por Hosea es el último intento de conseguir dinero para escapar a Tahití. Arthur duda que el plan funcione, pero Dodge lo acusa de ser cerrado y le dice que si prefiere separar a la familia y que vayan por caminos separados, lo diga. Arthur responde que no es lo que desea. Dodge se queja de que siente que Micah es el único leal que queda. Sin más, el golpe al banco. Mickey es el único leal que queda, chinga tu madre. Banco comienza. Hosea y Abigail organizan una distracción. La pandilla entra en acción, pero los Pinkerton los están esperando con Hosea como rehén. Hosea, el socio y voz de la razón de Dodge, es eliminado por el agente Milton. John es O sea, me vas a doler toda la vida, amigo. Arrestado. Con Hosea muerto y John capturado, viene. el resto huye por los tejados, pero Lenny es abatido. Los sobrevivientes se refugian en un edificio abandonado. Saint-Denis está cerrada y la única salida es por mar. Charles distrae a los Pinkerton mientras los demás se esconden en un barco rumbo a Cuba. Sin embargo, en el océano, una tormenta los obliga a dejar el barco y terminan en la isla de Guarma, donde son capturados por el supervisor de la plantación de azúcar, hombre de confianza de Alberto. Alberto y sus hombres explotan la tierra y a su gente para llenar los barcos de Cornwall y maximizar las ganancias. Sin embargo, los rebeldes luchan contra esta opresión, liberando a sus compañeros encadenados y también a los hombres de Dodge. En el caos, Javier resulta herido y capturado. Para salir de la isla y reunirse con los demás, necesitan rescatar a Javier. Los rebeldes saben dónde está y a cambio de ayuda para su causa, prometen conseguirles un barco. Arthur se une a Dodge para la misión. Desde el fallido golpe en Blackwater, Arthur no comprende cómo Dodge fue capaz de eliminar a una inocente para cumplir sus objetivos. Ahora es testigo directo. Cuando una mujer que los guía les pide más dinero, Dodge la elimina, diciendo que los iba a traicionar. Este acto no fue contra un mafioso ni un enemigo, sino contra alguien que parecía ayudarles. Arthur, atónito, confirma que el hombre que admiraba no existe más. Logran liberar a Javier, luchan contra Alberto y sus hombres y escapan de la isla rumbo a Van Horn. Ahí desembarcan por separado para reunirse con el resto de la pandilla. Arthur los sigue hasta la Cay con Dodge cerca. Los Pinkerton los esperan de nuevo, pero bajo fuego, Sadie y Arthur los flanquean, logrando que se retiren. Lo que queda de la pandilla está reunido, excepto Molly, la novia de Dodge, y John, quien sigue preso. Dodge sospecha que John pudo haberlos delatado a los Pinkerton, pero Sadie piensa diferente. Encuentran nuevo refugio en Beaver Hollow.
Uncle encuentra a Molly borracha y al llevarla con Dodge, ella, cansada de ser ignorada, afirma haber delatado el robo del banco. Dodge, furioso, le apunta con un arma. Arthur intenta detenerlo, tratando de convencerlo de no disparar, pero Miss Grimshaw se adelanta y dispara primero, diciendo: conocía las reglas, Arthur, ¿qué demonios te pasa? En este punto ya podemos notar un cambio importante en Arthur. Quiso que dejaran ir a Molly incluso frente a su supuesta traición. Antes Arthur no habría dudado en seguir las reglas del grupo, pero ahora empieza a dejarse llevar más por su lado compasivo y bondadoso. Arthur se va a dormir y sueña con un joven siervo bebiendo de un lago, lo cual refleja la dirección moral hacia la que está encaminando su vida. Arthur parte hacia Saint-Denis para encontrarse con Sadie e intentar liberar a John, pero colapsa en el camino. Sus ataques de tos han empeorado. Rescatado y llevado a un médico, recibe un diagnóstico grave: tuberculosis, contraída semanas atrás de Thomas Downs, quien estaba agonizando. Al salir del consultorio, Arthur ve a un ciervo parecido al de su sueño, pero cuando intenta acercarse, nos damos cuenta. Muy bien, Farid. Resumiendo el final de Honor Alto. Me sirve. De que solo era una alucinación. Saber que su tiempo está contado lleva a Arthur a reflexionar sobre qué tipo de hombre ha sido y es, y si el mundo está lleno de furia o de amor. Cree que no hay nada bueno en él, pero aún así logra ver la bondad en personas como Abigail y su amor por Jack, o en Thomas Downs, quien luchaba por los pobres a pesar de estar muriéndose de hambre. Cuando Arthur se reúne con Dodge, le pregunta cuál es el plan ahora. Los han estado persiguiendo por todos lados. ¿Hacia dónde planean ir? Arthur está preocupado por salvar vidas, especialmente las de las mujeres del campamento. Dodge le dice que suena como Hosea. Admite que no tiene un plan final, pero insiste en que solo necesita tiempo y que no haya traidores. Dodge exige lealtad, y antes la conseguía con palabras que transmitían amor. Pero desde hace tiempo, sus actos ya no reflejan sus palabras. Arthur se va a dormir y sueña nuevamente con un ciervo joven bebiendo en un lago. Al amanecer, decide partir con Sadie para rescatar a John, sin contarle a Dodge. Sabe que no le va a gustar, pero siente que los años de lealtad ciega han terminado. Es leal, sí, pero no a ciegas. No hasta que Dodge sea capaz de ver el desastre en el que están y quiénes son realmente sus amigos. Sadie y Arthur logran sacar a John de la prisión y lo llevan de vuelta al campamento. Arthur reflexiona que lo hizo por Abigail, la mujer más increíble que conoce, pero también por Jack y en parte por el propio John. Aunque han discutido durante años, Arthur admite que le importa. Cree que John ha dejado de ser tan tonto como antes y que quizás pueda tener la suerte que a él siempre le ha eludido. Jack es un niño inocente y en él Arthur ve lo que él se perdió. Arthur ya enfrentaba dudas sobre la vida que había llevado, pero el diagnóstico de tuberculosis es lo que lo termina de sacudir. Su tiempo está contado y al mirar hacia atrás con una claridad que nunca antes había tenido, ahora que los ideales y justificaciones se habían desmoronado, siente que el balance de sus acciones no le favorece en absoluto. No está orgulloso de lo que ha sido. El peso de sus decisiones lo ha alcanzado. Los más de 20 años de una vida criminal no pueden deshacerse y el tiempo que le queda no parece suficiente para corregir todo el daño que ha causado. Pero al mismo tiempo, el diagnóstico lo libera, le da una nueva claridad sobre lo que realmente importa y lo impulsa a finalmente actuar sobre las emociones y pensamientos que ya llevaba tiempo acumulando. Las palabras de Eddie Downs empiezan a cobrar sentido y vemos a un Arthur que por primera vez toma una decisión propia al margen de Dodge: liberar a John. Este acto marca un cambio importantísimo en sus prioridades. Su preocupación actual es ayudar y salvar vidas, aunque él no sienta que será suficiente para redimirse. Por lo menos es una forma de compensar algo. Paradójicamente, el mismo hombre que cobraba deudas a personas que no podían pagar, ahora se siente aplastado por una deuda que considera imposible de saldar. Abigail está feliz por el regreso de John, pero Dodge no comparte esa alegría. Está furioso porque rescataron a John en lugar de seguir su plan. Más tarde, Arthur se entera que Dodge y Micah fueron a Ansburg en busca de Cornwall. Arthur va tras ellos. Reunidos, Micah cree que hay un soplón, pero Arthur piensa que simplemente se han vuelto más descuidados. Arthur sugiere dejar a Cornwall en paz, ya que necesitan dinero, no venganza. Sin embargo, Dodge insiste en que solo es una visita social y planea negociar para que Cornwall retire a los Pinkerton. En el muelle, cuando llega el barco de Cornwall, Dodge y los demás salen de su escondite. Dodge le exige a Cornwall un barco, $10,000 y paso seguro fuera de ahí a cambio de dejarlo con vida. Pero Cornwall se niega.
y Dodge lo elimina. Mientras Arthur asimila su nueva visión del mundo, se cruza con la señora Downs, quien le pide que se aleje. Él se disculpa y dice que este país y sus hombres están desatados y que no es más culpa suya que de cualquier otro. Sin embargo, ella le responde que, en lugar de desatar caos, debería desatar bondad. Arthur se pregunta cómo hacerlo si lo único que sabe es pelear. Cuando pregunta por el hijo de la señora Downs, ella le dice que está trabajando en la mina hasta que la explotación lo enferme, lo que no tardará. Arthur considera intervenir, pero ella insiste en que los deje en paz y busque otra pelea. Este encuentro le da a Arthur otra lección importante. Como dije antes, él ha creído que sus acciones eran inevitables, simplemente una respuesta al mundo despiadado en el que vivía. Pensar de esa manera era más fácil porque le permitía justificar el daño que causaba y evitar enfrentarse a la culpa. En su cabeza solo estaba haciendo lo necesario para sobrevivir, siguiendo las reglas de un mundo cruel. Pero las palabras de la señora Downs desafían esa creencia. Como ella se lo dijo, Arthur siempre ha tenido elección y este es un recordatorio de que esas elecciones realmente importan. Aunque el mundo pueda ser un lugar duro y lleno de injusticias, eso no significa que las personas tengan que contribuir a ese caos. Cada uno elige lo que aporta al mundo, más caos o más bondad. Este encuentro deja una huella en Arthur, quien a continuación buscará maneras de desatar bondad. Arthur va a la mina en busca de Archie, el hijo de Edith, y lo encuentra siendo acosado por unos hombres que se burlan del trabajo de su madre. Arthur interviene y recibe un golpe de uno de ellos, pero lo derriba. Es increíble como el puto Arthur, a pesar de que estaba ya hecho mierda, más o menos aquí, impone. Un solo golpe y logra liberar a Archie. Archie, preocupado, dice que las cosas ahora empeorarán, pero Arthur le dice que tiene dinero que puede darles a él y a su madre para que se vayan. Le pide que hable con ella y lo consideren. Luego Arthur recibe una orden de Stross para cobrar otra deuda. Al buscar al deudor, el capataz le informa que ha muerto y le dice que hable con su viuda. Arthur la encuentra con su hijo y ella le explica que no tienen cómo pagarle, preguntándole si quiere los zapatos de su hijo, la comida que tienen o que ella se acueste con él. Le cuenta que su esposo se mató trabajando para pagar deudas y ahora están por perder la casa. Arthur, conmovido, decide perdonar la deuda. Ella le agradece, pero también le reprocha a él y a Stross por hacerle esto a la gente. Arthur regresa al campamento y enfrenta a Stross. Lo lleva hasta su tienda y le dice que no lo eliminará, aunque debería. Tira el libro de deudas al suelo y lo expulsa del campamento, diciéndole que busque un trabajo. Más tarde, Arthur vuelve a casa de Edith Downs para ver si aceptó el dinero, pero ella lo rechaza. Le pide que deje atrás la culpa y le dice que lo único que puede hacer ahora es decidir qué tipo de hombre quiere ser con el tiempo que le queda. Arthur está de acuerdo y le insiste con el dinero para que puedan empezar de nuevo. Admite que arruinó su vida y que lo sufre todos los días, pero le suplica que no deje que el orgullo los destruya. Finalmente, ella acepta el dinero y le agradece. Arthur reflexiona que Edith lo vio como lo que es, un asesino buscando redención, pero piensa que no lo es. Él no quiere salvarse porque cree que no lo merece, solo quiere ayudar a algunas personas. A lo largo de la historia, Arthur ha demostrado que no es simplemente un criminal endurecido por la vida. Ya hemos visto varios momentos en los que su humanidad y bondad han salido a relucir. Lo interesante, sin embargo, es que Arthur no se permite reconocer ese lado de sí mismo. Quizás porque con la claridad que le ha traído el final cercano de su vida, Arthur es dolorosamente consciente del daño que ha causado y esa culpa lo atormenta. En su cabeza siente que ya es demasiado tarde para cambiar. Está convencido de que por más cosas buenas que intente hacer ahora, morirá como un hombre malo. Pero a continuación, Arthur tendrá una conversación que cambiará por completo su perspectiva. Arthur visita a la hermana Calderón y le cuenta sobre su enfermedad. Bueno, visita, se la encuentra. Le confiesa que siente que ha llevado una mala vida. La hermana le responde que todos llevamos malas vidas, todos pecamos, pero que el problema de Arthur es que no se conoce a sí mismo. Le explica que cada vez que se encuentran, lo ve ayudando a otros y sonriendo. Arthur recuerda las pérdidas que ha sufrido desde niño y la hermana le dice que la vida está llena de dolor, pero también de amor y belleza. Cuando Arthur pregunta qué debería hacer ahora, ella le responde que esté agradecido porque por primera vez puede ver su vida con claridad. Le sugiere que ayude a alguien ya que eso lo hace feliz. Arthur confiesa con una sinceridad brutal que tiene miedo. La hermana lo escucha y le dice que no hay nada que temer. Lo anima a apostar por el amor y a realizar que no hay nada que tiene feliz. Arthur confiesa con una sinceridad brutal que tiene miedo. La hermana lo escucha
y le dice que no hay nada que temer. Lo anima a apostar por el amor y a realizar el tengo miedo más triste que he escuchado en mi vida. Un acto de bondad. Las palabras de la hermana alivian el miedo que Arthur sentía y le hacen pensar que tal vez aún tiene algo por lo que luchar. Arthur se compromete a intentarlo. Esta escena es bellísima y para mí representa el clímax emocional de la historia. Por eso quiero detenerme a comentar varias cosas. Primero, esta escena nos muestra un lado de Arthur que rara vez vemos. Un hombre vulnerable y completamente sincero. Arthur siempre ha sido el prototipo del hombre que siempre intenta proyectar fortaleza, como si nada lo afectara. Es el tipo de hombre que guarda sus emociones para sí mismo porque cree que mostrar debilidad no es una opción. Sin embargo, como jugadores, sabemos que su realidad es mucho más complicada. Conocemos lo que Arthur ha vivido y lo que está enfrentando. Lo entendemos porque hemos leído su diario, hemos visto sus pensamientos más íntimos y sabemos cuánto le pesa todo lo que ha pasado. Por eso esta escena nos impacta tanto. Por primera vez vemos a Arthur quitarse la máscara. El momento en que admite que tiene miedo es increíblemente poderoso y sentimos el peso de sus palabras, no solo porque entendemos lo difícil que es para él decirlo, sino porque de alguna manera muchos de nosotros nos vemos reflejados en él. Muchos hombres hemos estado en esa posición, fingiendo que estamos bien, proyectando una fachada de fuerza mientras por dentro estamos rotos o consumidos por el miedo. Arthur encarna esa lucha interna que tantos enfrentan, esa idea equivocada de que ser fuerte significa no mostrar debilidad, de que admitir miedo es un fracaso. Pero en esta escena, Arthur nos enseña que no hay vergüenza en vulnerabilizarse, en reconocer que no tenemos todas las respuestas y en dejar que otros nos ayuden a cargar con el peso. Al ver a Arthur, un hombre que ha soportado tanto a lo largo de su vida, finalmente reconocer su miedo, sentimos una catarsis, porque en su vulnerabilidad nos da permiso para explorar la nuestra. Ahora, por otro lado, hasta este punto, Arthur ya había recibido varios mensajes que lo habían marcado profundamente, como las palabras de la señora Downs. Sin embargo, todavía quedaba en él un miedo persistente, el miedo a morir sin haber encontrado redención. Lo interesante, y probablemente no casual, es que el alivio que busca llega a través de la hermana Calderón. En un nivel simbólico, ella representa una conexión con lo divino. Arthur, en la situación en la que se encuentra, está lidiando con dudas espirituales muy profundas. Quizás de forma inconsciente estaba más abierto a escuchar lo que la hermana Calderón tenía para decirle, como si en ese momento estuviera enfrentándose a Dios a través de sus palabras. Lo que la hermana Calderón le dijo a Arthur es fenomenal. Le asegura que lo conoce, que siempre que lo ha visto ha sido ayudando a otros y sonriendo. Le muestra que ser bueno o malo no es algo que se defina en abstracto o solo por lo que uno piense de sí mismo, sino que se refleja en el impacto que nuestras acciones tienen en la vida de los demás. Es cierto que Arthur ha causado dolor y sufrimiento a muchas personas por razones equivocadas, pero la hermana intenta que vea algo más, que dentro de él también hay un lado compasivo y bondadoso que ha demostrado más de una vez. Tal vez la oportunidad de redimirse para Arthur y para cualquiera de nosotros llega cuando somos capaces de ver nuestra vida con claridad, porque una vez que tomamos conciencia de nuestros errores, de lo que es correcto y de lo que debemos hacer, no cambiar se convierte en una elección consciente. Vale, pido perdón, he tenido que parar un momento porque literalmente me dormí. O sea, me dormí. Por un momento me dormí. Pues que hoy he tenido un día tan pesado en el puto trabajo que literalmente he hecho... de hecho es que va a ser un puto clip, es increíble. No porque el video no me esté gustando, porque es increíble. O sea, el Farid se lo ha estudiado increíble, pero es que es eso, estoy tan jodido por el trabajo que me ha pillado en un momento y ha sido como que... Buah, es que no sé. Venga, Fer, tú puedes. Es que eso lo ha estudiado muy bien el puto Farid, es increíble. En ese momento él había pensado que la redención era como una suma de buenas y malas acciones al final de la vida para ver si el saldo era positivo o negativo. Y si realmente funcionara así, probablemente nunca le alcanzaría el tiempo para compensar todo lo que había hecho. Esta idea lo llevaba a creer que alguien como él no podía redimirse. Además, si la redención funcionara de esa manera, ¿cómo se mediría? ¿Y quién decide las reglas? ¿Es un acto bueno por cada acto malo? ¿O hay acciones que pesan más que otras? Arthur empieza a darse cuenta de que no es así. La verdadera redención no tiene que ver con números ni intercambios. Llega cuando eliges hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin esperar nada a cambio, sin buscar absolución. Nunca es demasiado tarde para vivir de esa manera, no importa cuán bajo hayamos caído. Como seres humanos tenemos la capacidad
de cambiar. No estamos condenados a seguir un camino fijo marcado por nuestros errores del pasado. Somos posibilidad. Nuestra esencia no está grabada en piedra, es dinámica, siempre en movimiento. Cada momento presente es una nueva oportunidad para decidir quién queremos ser y qué queremos hacer con nuestras vidas. Si hemos cometido errores, si hemos fallado, mientras sigamos vivos, hay espacio para cambiar, para reparar, para crecer. Y eso incluye encontrar redención, no porque alguien nos la otorgue, sino porque decidimos vivir de una manera que refleje lo mejor de nosotros mismos. Esa es la transformación de Arthur. Dejar de preocuparse por compensar su pasado y empezar a enfocarse en lo que puede hacer aquí y ahora. Y es en ese cambio donde encontrará algo que había estado buscando toda su vida: paz. Arthur vuelve a soñar con el ciervo del lago. Otro día, Arthur le comparte a Charles sobre su enfermedad y este le responde que en cierta forma tiene suerte. Cualquier día pueden morir. Podrían morir esa misma noche. De cierta forma, es un regalo saberlo. Aún tienes tiempo para enmendar las cosas. Los demás, Hosea, Lenny, Sean, todos ellos no lo tuvieron. Arthur tiene la oportunidad de hacer algo mejor. Al haber eliminado a Cornwall, un hombre más poderoso que el gobierno, la pandilla ahora no solo tiene a los Pinkerton detrás de ellos, sino también a toda la ley y al ejército. Para ganar tiempo, destruyen el puente y frenan al ejército. Sin embargo, la pandilla ahora sigue objetivos distintos, con una división irreparable entre ellos. John confiesa que ha estado nervioso, pensando mucho en la cárcel y en cómo ya no reconoce a Dodge. Cree que ahora disfruta eliminar a sangre fría, buscar venganza y crear más caos. También siente que este plan para escapar no está bien. Arthur piensa lo mismo. John admite que ama a Dodge y le agradece haberlo salvado años atrás, pero siente que pudo haber hecho más por él cuando lo arrestaron. Arthur le responde que debería escapar con su mujer y su hijo. John pregunta sobre la lealtad y Arthur le dice que sea leal a lo que realmente importa. John le pregunta qué hará él y Arthur, tosiendo, le dice que estará bien y le pide que lo haga por él, porque eso lo hará sentir en paz. Arthur recibe una carta de Mary. Le dice que lo extraña y que siempre lo hará, pero que su mundo parece una trampa de la que no puede salir. Y ella no puede vivir así. Le escribe que dentro de él hay un hombre bueno, pero que está luchando contra un gigante que gana una y otra vez. Finalmente se despide para siempre. Arthur se pregunta a sí mismo qué esperaba. Nunca estuvieron destinados a ser y realmente nunca lo fueron. Y sin embargo, de alguna manera, al final descubrió que tenía un corazón porque estaba roto. Se siente triste y confundido, dividido en dos por diferentes ideas de quién era y resulta que no era ninguna de ellas. Más tarde, Charles y Arthur han hecho todo lo posible por ayudar a la tribu de Pity y a su jefe, Rains Fall. Este explica que, aunque hicieron tratados de paz, el ejército repetidamente. Ahora el ejército busca provocar a los nativos y destruir el acuerdo, permitiendo que el imperio de Cornwall excave petróleo en sus tierras. Dodge nota el carácter impulsivo de Eagle Flies, el hijo de Rains Fall. Eagle lo resume claramente. El coronel es un mentiroso y asesino, y no se detendrán hasta acabar con toda la tribu. Dodge incita a Eagle Flies a atacar la planta petrolera, creyendo que un conflicto entre el ejército y los nativos sería la distracción que necesitan para robar y escapar. Antes del golpe, Arthur vuelve a soñar con el ciervo junto al lago que gira lentamente la cabeza hacia él. El día del ataque llega. La pandilla cabalga. Este momento es muy épico y muy triste. Peligro, luchan para ayudarlo, pero el ejército llega con artillería pesada. Arthur y Dodge logran entrar a la fábrica en busca de los bonos, pero el ejército bloquea su escape. Arthur queda atrapado al caer por una tubería rota y es emboscado por soldados. Dodge, aunque podría ayudarlo, decide abandonarlo. Eagle Flies lo salva. Ay, mi águila voladora. Arthur actúa de inmediato y acaba con el coronel. Arthur enfrenta a Dodge. Ay, mi águila voladora, amigo. Arthur y Charles llevan a Eagle Flies de vuelta con su padre. En el camino, Charles señala que Dodge se ha convertido en el tipo de hombre que decía que nunca debían ser. Arthur responde que quizás siempre fue así y recuerda que antes había líneas que no cruzaban. Incluso ayudaban a otros, pero esas líneas desaparecieron hace tiempo. Charles cree que es hora de que tracen sus propias líneas. Cuando devuelven a Eagle Flies con su padre, muere. Arthur regresa al campamento, ahora una sombra de lo que fue. Para entonces, muchos miembros de la pandilla ya han huido. Uncle, Mary Beth, Karen, el reverendo Swanson y el cocinero Pearson. Dodge ya está perdido. No está claro si cambió o simplemente mostró quién es en realidad. Durante años, Hosea, su mejor amigo, fue su guía, pero con su ausencia y la influencia de Micah, Dodge ahora sigue los consejos de alguien que alimenta su ego y fomenta el caos. Micah lo está empujando a ser el hombre que era antes, uno que elimina inocentes, prioriza la venganza y deja atrás a los débiles. Con su enfermedad avanzando y el mundo cerrándose sobre ellos, Arthur quiere proteger a quienes más le importan. Acepta ayudar a Dodge en un último golpe, pero insiste en que al terminar dejen
dejen ir a las mujeres y a los niños. Aunque molesto, Dodge acepta. La pandilla aborda el tren para su último golpe. Durante el asalto, John es herido. Dodge y Micah prometen regresar. Cosa curiosa, yo me jugué primero Me jugué el 2 primero antes que el 1. Y en esa escena, claro, yo vi a John caer y dije, no, John. Y plan, literal, me puse plan, no, John, no sé qué. Y el cabrón es el prota del primer juego. Por él, mientras el resto vuela el vagón y logra el botín que siempre soñaron. Cuando Arthur pregunta por John, Micah responde que la patrulla lo eliminó y tuvieron que huir. Tilly con Jack encuentra a la pandilla y les informa que los Pinkerton capturaron a Abigail. Micah interviene diciendo que es solo una chica y Dodge, estando de acuerdo con Micah, se disculpa con Arthur antes de ordenar seguir adelante. Por otro lado, Arthur promete a Jack que rescatará a su mamá. Arthur y Sadie llegan a Van Horn y luchan para liberar a Abigail, pero Sadie es capturada. Arthur logra avanzar y enfrentarse a Milton, quien revela que Micah ha estado brindando información desde que lo capturaron y le ofrecieron un trato. Milton también admite que Molly nunca habló, aunque intentaron presionarla. De repente, Abigail aparece y elimina a Milton. Sadie, Abigail y Arthur huyen a caballo enfrentándose a los Pinkerton. Exhausto, Arthur les pide detenerse. Le dice a Abigail que creen que John está muerto y que él la amaba a ella y a Jack. Les pide que busquen al niño mientras él regresa al campamento para intentar liberar a Dodge de la influencia de Micah. En el campamento, Arthur acusa a Micah de ser el soplón, pero él lo niega. La tensión crece cuando ambos se apuntan mutuamente. Micah es un contrapunto clave para Arthur en la historia. Ambos son criminales y forman parte de la misma pandilla, pero representan dos caras completamente opuestas. Arthur no actúa por placer ni por malicia. Sus acciones suelen estar motivadas por lealtad a la pandilla. Puso una imagen de John Marston. Es que literalmente es la misma cara, Rockstar. ¿Por qué te costaba poner el sprite de Arthur? No hacía falta que pusieras el modelo de Arthur con la cara de John. Perdón, la cara de Arthur y que quieras aparentar que es John. Incluso por una idea distorsionada de lo que significa hacer lo correcto. Sabemos que muchas de sus decisiones lo atormentan porque somos testigos de su lucha interna. Micah, por otro lado, es un hombre vil, perverso y completamente cruel. Actúa únicamente en beneficio propio, sin importarle a quién traiciona o manipula para lograr lo que quiere. No muestra empatía ni remordimiento y parece disfrutar del caos que provoca. Y este contraste no es casual. Está ahí para que los espectadores podamos reconocer que Arthur es diferente. Gracias a Micah podemos entender que Arthur, a pesar de sus errores y crímenes, conserva una humanidad y un sentido de moralidad que lo separan de alguien que actúa con malicia como lo hace Micah. Arthur y Micah se apuntan mutuamente. En ese momento, John aparece vivo y le reclama a Dodge por haberlo abandonado. Arthur exige que todos elijan su bando porque esto se ha terminado. Grimshaw llega y apunta a Micah, pero Javier interrumpe avisando que los Pinkerton están cerca. Micah aprovecha la distracción y dispara a Grimshaw. Dodge, armado, cuestiona quién está de su lado y quién lo traiciona. Solo John apoya a Arthur mientras el resto sigue a Dodge. Ambos bandos se apuntan mutuamente, aunque Javier, a pesar de estar del lado de Dodge, apunta hacia arriba. Los Pinkerton irrumpen y luego para las armas. La pandilla escapa dejando solos a Arthur y John. La vida de Arthur está llegando a su fin, pero si puede reunir a una familia y dar a John la oportunidad de empezar de nuevo, eso tendría significado. En un momento anterior vimos cómo Arthur reflexionó que veía en Jack aquello que él mismo John otra vez no perdió y que tal vez John tenía la oportunidad de tener la suerte que a él siempre vale, ok, le dio. esta vez En sí John, está bien. Arthur ve un reflejo de sí mismo, un hombre con un pasado muy similar, pero con la posibilidad de llevar una vida honesta junto a su familia, algo que Arthur siempre valoró, pero que perdió hace tiempo. Ahora, con el poco tiempo que le queda, sabe que esa vida ya no es posible para él. Así que mientras todo a su alrededor se desmorona, Arthur ha encontrado la apuesta perfecta de amor que le prometió a la hermana Calderón: salvar a John para que pueda tener la vida que él nunca pudo tener. Además, este acto tiene un simbolismo poderoso. Al salvar a John, Arthur también estaría salvando a Abigail y a Jack, lo que se convertiría en una forma poética de enmendar el dolor de no haber podido salvar a su hijo Isaac y a Elisa. John y Arthur escapan por las cuevas hacia las montañas, perseguidos por Dodge y Micah, mientras los Pinkerton los esperan adelante. Una bala alcanza el caballo de Arthur, quien cae y se ve obligado a continuar a pie. Con enemigos por todas partes, triste. Arthur los enfrenta. John le insiste que deben irse, pero Arthur le dice que no cree que ambos puedan salir con vida. Decide quedarse para que John pueda escapar y reunirse con su familia. A pesar de la resistencia de John, Arthur logra convencerlo. Antes de partir, John le dice: "Eres mi hermano". A lo que Arthur responde: "Lo sé".
Con esas últimas palabras, John huye mientras Arthur toma su revólver y dispara a los Pinkerton, pero es emboscado por Micah. Ambos pelean hasta quedar exhaustos en el suelo. Arthur se arrastra hacia su arma, mientras Micah asegura que no lo logrará y que ya ha perdido. Arthur responde que, a pesar de sus propios esfuerzos, por lo contrario, resulta que ha ganado. Justo cuando Arthur alcanza el revólver, Dodge lo detiene, poniéndose sobre el arma y diciéndole que todo ha terminado. La lealtad de Arthur está tan profundamente arraigada que por más despreciable que Dodge se haya vuelto, simplemente no puede darle la espalda. Arthur fue leal hasta el final. Incluso después de que Dodge tomara decisiones que resultaron en la muerte de otros miembros de la pandilla, abandonara a Abigail y John en varias ocasiones e incluso lo dejara morir, Arthur todavía siente la necesidad de proteger al hombre que prácticamente lo crió y fue como un padre para él. Arthur le recuerda a Dodge que Micah es la rata y lo sabe. Antes de que Dodge pueda responder, escuchan a los Pinkerton acercarse. En ese momento, Arthur le asegura a Dodge que siempre le dio todo lo que tenía. Micah le insiste a Dodge que aún pueden escapar, pero Dodge, en silencio, se da la vuelta y se va. Micah, furioso, toma la dirección contraria. Con sus últimas fuerzas, Arthur se arrastra para mirar el amanecer una vez más. Se arrodilla, gira su rostro hacia la luz, vuelve a ver al ciervo que lentamente vuelve la cara hacia él y finalmente Arthur muere. Arthur apostó a que el amor existe y ganó. Ese hombre bueno que llevaba dentro, que tantas veces era derrotado por el gigante de sus circunstancias y errores, finalmente salió victorioso. En sus últimos momentos, Arthur se convirtió en la persona que Mary y la hermana Calderón siempre supieron que podía ser en el fondo. Ganó la redención que nunca creyó posible y pudo morir en sus propios términos. Arthur pasó de ser alguien que cobraba deudas sin piedad a convertirse en un deudor, alguien que debía mucho a la vida y a los demás, pero al final encontró la forma de saldar esa deuda. No lo hizo mediante una suma de buenas acciones para equilibrar su pasado, sino a través de un acto de amor puro. Y no fue cualquier acto de amor, fue el mayor de todos: dar tu vida por los demás. Hay algo profundamente bello y simbólico en la última imagen que Arthur ve antes de morir: el ciervo en el amanecer. Esa figura que aparecía recurrentemente en sus sueños parece cerrar el círculo de su historia. En la mitología de algunas tribus nativas americanas, los ciervos eran considerados animales sagrados porque, según creían, se dejaban cazar voluntariamente para alimentar a las personas y garantizar su bienestar. Eso es exactamente lo que hizo Arthur al final. Como el ciervo, se sacrificó por el bienestar de los demás, y en ese último amanecer encontró la paz que nunca logró en vida. No solo salvó a John y su familia, sino que también se salvó a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de todo corazón por quedarte, ya que fueron muchas semanas y horas que le dedicamos a este video. También quiero agradecer especialmente a dos personas que me guiaron a través de la increíble historia de este juego, y ellos son Polo González y Randy Melo Cruz. Muchas gracias nuevamente. Ni idea quiénes son. Corazón. Y esperemos que este sea el inicio de una nueva línea en la que relate y reflexione sobre más videojuegos. Si tienen algunas sugerencias, déjenla en los comentarios y tú y yo nos vemos en el próximo video. Cuando comprendas el verdadero en 1800... Conscientemente el siguiente personaje de videojuego tiene que ser Joel Miller. Muy buena reflexión sobre quién es Arthur Morgan. Muy buen desenlace final y buena reflexión. No sé, es que yo siempre lo voy a decir, es que el final es tan chocante por Arthur Morgan. Y es que, no sé. También te digo, creo que Farid no ha dicho nada que no haya dicho nadie. O sea, Arthur Morgan es literalmente Jesucristo. Que en verdad Arthur, no sé, de hecho es un protagonista bastante interesante porque no es el típico prota que se trata de ser un matón, un gángster y se acabó, sino es que Arthur simplemente intentaba ser una buena persona, ¿sabes? Pero bueno, no hay nada que no esté dicho ya. Muy buena reflexión, poco más, yo me doy por bien servido. Está muy bueno.